Querida Valeria, ¿cómo estás? Hola Joaquín, encantada. Yo también, en oírte. Igualmente. Lunes negro, Valeria. Lunes negro. Y yo me refiero, escribía que se alinearon los elementos de una tormenta perfecta para el presidente en lo económico, en lo financiero, en lo sanitario y en lo social. Así es. Alinearon todos los astros en un sentido negativo, por decirlo de alguna forma. A mí me parece bien importante seguir muy de cerca qué va a hacer el gobierno federal, qué va a hacer la Secretaría de Hacienda, qué va a hacer Banco de México en la medida de las herramientas que tiene Banco de México, pues para atender esta tormenta perfecta donde se nos juntan coronavirus, bolsas, precio del petróleo, tipo de cambio, coberturas cambiarias, ingresos insuficientes, bajo crecimiento, sobre todo en un entorno en el que el año pasado, en 2019, pues nos comimos casi la mitad, el 43% del principal fondo de estabilización de ingresos en un año, Joaquín, en el que no tuvimos todos los elementos que tenemos justo ahorita. Entonces me parece un momento bien delicado. Banco de México, junto con la Secretaría de Hacienda, a través de la Comisión de Cambios, anunciaron un incremento en el programa de coberturas cambiarias, que me parece que es un paso bien importante a dar, porque esto disminuye la volatilidad en el tipo de cambio, no toca las reservas internacionales, es una herramienta que funciona muy bien en términos cambiarios y en términos monetarios, pero lo que yo quisiera ver y quiero ver todavía es qué va a hacer la Secretaría de Hacienda en términos fiscales. Yo no sé si va a poner una política contracíclica, una medida contracíclica. Escucho al secretario de Hacienda diciendo algunas cosas que me parecen por el momento contradictorias y pues estoy esperando, Joaquín, a ver qué más nos dice el secretario. ¿Cómo qué contradicción le encontraste? Mira, por ejemplo, ha dicho que el 100% de los ingresos están cubiertos, que no hay que preocuparse, ¿no? Porque el 100% de los ingresos está cubierto. A lo que él se está refiriendo, pero aquí no me gusta hacerla de intérprete, ¿no? Ni de traductora, pero no pueden estar cubiertos el 100% de los ingresos simplemente porque la mayor parte de los ingresos son ingresos que dependen del crecimiento de la economía, simplemente por eso. Entonces, cuando la Secretaría de Hacienda está estimando un 2% de crecimiento, pues el ISR y el IVA están programados, están estimados respecto a esa tasa de crecimiento. A lo que se refiere el secretario de Hacienda cuando dice que el 100% de los ingresos está cubierto es al 100% de los ingresos que tiene el gobierno federal y a los ingresos petroleros que tiene el gobierno federal, que equivale al 7.5 del total de los ingresos. Entonces, pues sí, evidentemente hay un programa de coberturas también de Pemex, están los fondos, pero de ninguna manera está cubierto el 100% de los ingresos, no podría estarlo. Y además ha mencionado que van a adelantar el gasto que se tiene pensado para la segunda parte del año, entonces en lugar de gastarlo, no sé, hasta octubre, noviembre, lo van a traer ahorita para pues activar la actividad económica. Yo lo que he visto con las cifras oportunas de finanzas públicas es que incluso el mes de enero, que es el dato más reciente que tenemos, no pudieron ejecutar el gasto como lo querían usar. La Secretaría de Salud gastó significativamente menos que el año pasado y menos de lo programado en un momento bien delicado. Entonces no sé cómo le van a hacer y no me queda claro cómo van a adelantar el gasto en un momento en el que no tienes los ingresos que necesitas. Ahora, el tema del fondo de estabilización es uno de los, me parece a mí, más preocupantes porque lo tú apuntabas. En 2019, sin crisis, se llevaron la mitad. Así es. Hoy el presidente hacía alusión a ese fondo de 150,000 millones, que llegó a tener casi 300,000. O que tenía el 1 de diciembre del 18. Esos 150,000, en efecto, que mencionó el presidente, es lo que queda del fondo, ¿no? Ni siquiera es de un fondo, es de varios fondos. Es del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, del Fondo de Estabilización de Ingresos de Entidades Federativas y del Fondo Mexicano del Petróleo. Entonces, juntando lo que hay en los tres fondos, quedan más o menos, de hecho es menos, 149,000 millones de pesos. Y lo que está diciendo el presidente es, pues ahí tenemos una lanita que deberían de estar ahí, Joaquín, los 300,000, porque el año pasado no fue un año de crisis, el año pasado no tuvimos todos los factores que estamos teniendo ahorita, y entonces evidentemente al habernos gastado el año pasado pues casi la mitad, pues esto limita las herramientas y el margen de maniobra que tiene ahorita el gobierno federal para actuar frente a esto. A mí me da temor, sinceramente, no sé si ya
dimensionaron bien, si ya tienen la magnitud del problema clara, porque lo que escucho del secretario de Hacienda hoy en la mañana decía que estaba esperando que el secretario de Salud le mandara los datos estimados de cómo iba a progresar el virus o el tema del coronavirus en México, para luego estimar el impacto económico, para luego estimar las medidas necesarias. Entonces digo, bueno, pues aquí nos estamos tardando mucho en acciones que ya se tendrían que empezar a hacer. Ahora, Valeria, si el pago de las coberturas petroleras se da hasta fin de año, ¿no? Así es. Bueno, el pago se da hasta el año que entra. Sí, por eso. Se salda la cuenta, pues, sí, es por una forma de decirlo, a finales de este año, y el pago, los ingresos entrarían hasta el año que entra. Sí. En ese caso, ¿con qué recursos van a cubrir el faltante de los ingresos petroleros? Pues esa es la duda. Esa es la duda y eso es lo que yo quisiera que el secretario de Hacienda nos lo resolviera. Yo creo que él está en una posición delicada donde quiere transmitir paz y serenidad y tranquilidad a los mercados. Entiendo perfecto que sea así, pero bueno, pues cuando ves que se está presionando el ingreso, se está presionando el gasto, pues no te quedan muchas opciones. O sea, o recortas gasto, o te endeudas, o subes impuestos. Y ellos mismos han dicho que no van a hacer ninguna de las tres. Y pues sinceramente es que tienes que hacer una de las tres, porque no te queda de otra. O sea, tienes que corregir en algún lado simplemente porque no vas a tener los recursos para poderlo no hacer. Necesitas recortar en algún lugar. Sí, ya lo hablas del mensaje de confianza. A mí me acuerdo que me decía don Antonio Ortiz Mena, mire López Dóriga, la función principal del secretario de Hacienda es dar confianza a los mercados. Y te estoy hablando de 1968 y 69. Pues sí, imagínate. Entonces sí, desde luego yo entiendo, escucho hoy al secretario de Hacienda y entiendo perfectamente bien que lo que quiera es dar tranquilidad a los mercados. Sin embargo, la tranquilidad, y esto lo sabemos ya por muchos años de experiencia, no solo viene con los dichos, de hecho no viene con los dichos, viene con los hechos. O sea, a la gente y a los mercados les da igual que te digan que todo va a estar bien cuando estás viendo que el mundo está tomando decisiones muy serias y muy contundentes respecto a una emergencia global, y México pues dice que está esperando a ver qué sucede. De verdad yo no sé cómo vaya a evolucionar el tema del coronavirus, pero sí me gustaría que las autoridades federales pues tuvieran ya un estimado, porque no es nuevo. O sea, ya hemos tenido tiempo, ya se tuvo el tiempo de haber planeado esta situación. Yo entiendo la función del secretario de Hacienda de transmitir tranquilidad, de verdad la entiendo muy bien y lo respeto enormemente, pero sí me gustaría ver ya un plan de acción, de política fiscal contracíclica, que piensen instrumentar, o a lo mejor decir, no vamos a instrumentar nada porque aquí no nos va a pegar, y a lo mejor decirlo con más claridad ayudaría a dar más tranquilidad a los mercados. Dice el presidente que el país está blindado y preparado para una crisis. Pues no, digo que bueno que lo vea así. También supongo que lo que vemos todos los días en las mañaneras es el mundo de los otros datos. Cuando yo veo los datos de crecimiento económico, de inversión, pues están en cifras negativas, 2019 en cifras negativas. Estamos empezando marzo, Joaquín, y van más de 20 recortes a las expectativas de crecimiento del país. Ya son pocas las instituciones financieras que traen una expectativa por arriba del 1%. Entonces, pues mira, en realidad yo lo que pienso de lo que dice el presidente de las mañaneras es que hay que tratar de quitar el ruido y quedarnos con lo que verdaderamente está sucediendo. Y yo los datos que veo, la información que tengo, pues no es necesariamente muy optimista en términos económicos, y eso desde antes del tema del coronavirus. Y ahora coronavirus, más precios del petróleo, más bolsas, más coberturas, pues esto puede presentarnos un entorno de crecimiento económico complicado para 2020. Sí, eso yo lo veo, yo lo veía complicado sin esta crisis. No, lo veíamos todos complicados sin esta crisis, y bueno, pues ahora esto lo único que hace es agravarlo más, ¿no? Es que yo creo que es la primera vez que se dan los dos elementos que confluyen. Estoy hablando con Valeria Moy, directora general de México Cómo Vamos. La crisis financiera, ¿sí?, la crisis económica y la crisis sanitaria por el coronavirus.
Y además tú imagínate cómo se van a combinar todas estas tres cosas, ¿no? Porque si esto en términos de salud se complica, yo no sé si el Estado mexicano tenga la capacidad de atenderlo. A mí me resulta extraño que tengamos únicamente 7 casos, el número de sospechosos es bastante contenido. Cuando vemos las cifras y en la forma en la que esto ha crecido de manera exponencial en todos los demás países, claro, después llegará el freno, pero eso yo no veo que esté sucediendo en México, ¿no? En México nos quedamos pues una semana con 5 números, con 5 contagios, una sola semana, y como bien dices, van a confluir una emergencia sanitaria, una emergencia financiera, una emergencia económica, y me gustaría ver que el gobierno, me gustaría pensar, es ahora sí que mi carta de Santa Claus, me gustaría pensar que el gobierno mexicano tiene las herramientas y tiene el talento y la capacidad para poder resolver un entorno que se va a poner mucho más complicado, incluso del que está hoy, que ya se ve complicado, ¿no? Sí, por supuesto, porque con esta depreciación del precio, este desplome, pues, este desbarrancamiento del precio del petróleo, Valeria Moy, yo veo la situación de Pemex más grave de lo que tenía, y me parece que es inminente la pérdida del grado de inversión. Sí, yo lo que estoy viendo con el tema del grado de inversión de Pemex es que ya está operando un poco a nivel por debajo de bono de inversión, es decir, el mercado ya tiene como descontado que eso va a llegar tarde o temprano. La situación financiera de Pemex, y más si siguen insistiendo en estas dos cosas, que es la refinería de Dos Bocas y continuar refinando petróleo con los resultados financieros de Pemex que tuvo el año pasado, una pérdida brutal, pues esto no va por otro camino, ¿no? Y además, imagínate, esta situación que ya era complicada, con un precio del petróleo por debajo de los $25 por barril, pues pone la rentabilidad de Pemex en un momento muchísimo más complicado. Y me llama la atención, hoy escuché al secretario de Hacienda decir que iban a continuar con el proyecto de Dos Bocas. Yo pienso que es el mejor momento para esta situación coyuntural en el mundo, le da al gobierno federal el mejor pretexto para desafanarse de ese proyecto, que no le va a servir de nada al país. Y sin embargo están diciendo que no, que ahora más que nunca van a seguir con el proyecto de la refinería. En fin, pues vamos a ver qué pasa estos días. Son días de que hay que estar atento en el minuto a minuto. Y yo te aprecio mucho, Valeria, que me hayas aceptado esta llamada. Al contrario, Joaquín, un placer. Que estás muy bien, muchas gracias. Valeria Moy, directora general de México, ¿cómo vamos? Y sí, la situación es, yo creo que la más complicada que ha tenido, o podría ser la más complicada que ha tenido un gobierno de México en los últimos años, cuando se suma la crisis, insisto, económica, financiera, sanitaria y social con el tema de las mujeres.